Bien, ahora sí voy a poder continuar. Gracias, más bien. Ah, bueno, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, una de las universidades, bueno, prácticamente la universidad más antigua de América, y actualmente estoy realizando estudios de doctorado en la Universidad Federal de Kazán, dentro de lo que viene a ser psicología y neuropsicología, que son las áreas que trabajo, ¿no? También como, bueno, neurofisiología y psiconeuroinmunología, que últimamente son las dos áreas que, bueno, una de ellas, el psiconeuroinmunología, es una de las áreas que también estoy realizando actividad docente. Entonces, bueno, mi interés por desarrollar ese tipo de temas con sobremesa es porque, bueno, es un tema, una serie de temas interesantes, una serie de temas que se van a brindar para el público en general de Rusia. Yo tengo más bien el agrado, el gusto de poder hacer esa presentación con Sobremesa de Moscú. Y bueno, también tengo el agrado de poder verlos como participantes aquí en la ponencia. Me siento muy feliz por su participación. Y bueno, espero que también les guste, ¿no? La semana pasada hace 2 semanas, habíamos llevado a cabo una presentación sobre la literatura hispanoamericana del siglo XX, que en cierta manera se relaciona con este tema porque uno unificó mucho los contenidos. Entonces, el, la importancia que tiene la literatura hispanoamericana a nivel mundial es relativamente reciente porque, pues, a diferencia de la literatura en inglés que se traduce a diferentes idiomas, la literatura hispanoamericana se ha venido traduciendo, pero no se conocen muchos autores de todo este universo, porque recuerden que Latinoamérica no es España, España no es Latinoamérica, y que tenemos una relación, si bien es cierto, en común, por la cuestión del idioma y por la cuestión histórica, cada región se desarrolló de forma independiente. Entonces tenemos un producto cultural que es muy diferente, es menor en calidad que lo que se produce en España, no, inclusive puede ser equiparable o inclusive superior, debido a las grandes innovaciones que se han venido llevando a cabo dentro de estos territorios y que usualmente no se presta atención, ¿no? Porque es otro mundo, es otro universo, ¿no? Para ustedes el español es España, ¿no? Porque está cerca y aparte que está en el continente, o sea, no tienen que salir del continente, pueden inclusive tomar un tren y llegar, ¿no? Claro, pero usualmente se toma un avión, ¿no? Pero Latinoamérica es otro universo, ¿no? Estamos muy lejos, Latinoamérica. Y los contenidos, la cultura, todo tiene que ver con aspectos muy variados y va a depender inclusive de la región. Pero es importante que eso se tome en cuenta para poder entender lo que ocurre realmente con la literatura hispanoamericana, para poder más o menos ver cuál es el impacto. No es que sea una literatura aburrida, no es que sea una literatura que no sea interesante, es muy interesante, es muy buena, demasiado buena, pero que va a depender mucho de las situaciones, cómo se va a ir promocionando, se va a ir difundiendo. ¿Ya? Eso es importante. Voy a ver algo rapidito, nuevos mensajes, si todo está bien. Ah, bueno, creo que ya todos han apagado sus micrófonos, no hay nadie más que esté informándonos, así que, bueno, todo bien hasta ahora. Bueno, de América Latina a Rusia y viceversa. Bueno, yo coloqué ese título porque me pareció interesante haber colocado ese título como parte de, bueno, fue un cliché prácticamente que quise colocarlo en cierta manera, como muchos de los títulos que voy a venir colocando en algunas charlas, porque Sobremesa me ha invitado para poder formar parte del grupo de expositores. Y bueno, sí, yo tengo una serie de temas que van a ir desde la literatura hasta la música y de la música hasta la cultura, porque son también otros temas que he venido trabajando aquí en Kazán. Lamentablemente no en Moscú, espero pronto hacerlo en Moscú, porque bueno, hay muchos contenidos que quisiera difundirlos, que he escrito también sobre ello y que sería bueno que difundirlos y compartirlos con todas las personas de aquí que están interesadas, ¿no? En este tipo de temas. Entonces yo pensé, porque bueno, me preguntaron sobre qué textos eran más populares
en Rusia, o sea, de textos latinoamericanos, libros cuáles son los autores latinoamericanos, de la literatura latinoamericana más populares en Rusia y viceversa. Y bueno, yo pensé en ese título y bueno, a manera de un cliché, ¿no? Pero fue como una forma de poder llamar la atención, porque de cierta manera también buscamos eso, de que se genere un interés, ¿no? Entonces, bueno, para poder comprender un poco, ya, bueno, saben más o menos cuál es mi posición, trato de analizar siempre desde el punto de vista objetivo los contenidos que estoy mostrando, no trato de darles mi punto de vista de manera especial, muy personal, porque veo a la literatura también como una expresión humana, pero me interesa también el análisis crítico más objetivo, ¿no? Y para poder lograr ello es siempre recomiendo a todos los que están interesados en revisar los acontecimientos históricos que han conducido a que se pueda comprender, se pueda entender por qué un texto o un material pueda ser bien recibido en un momento determinado, ¿no? Y eso es importante. Igual que en la música también, ¿no? La música hay muchos contenidos, muchos elementos que resultan muy interesantes a analizarlos. Yo analizo, por ejemplo, el rock, ¿no? Y últimamente el rock ruso, que me interesa mucho, por ejemplo, Kino. Y para entender a Kino hay que entender a Joy Division, ¿no? Pero ya eso es un tema de otra ponencia. Pero lo importante es, como le digo, analizar todos esos acontecimientos históricos. La, mi español, sí, normal, ¿no? Se entiende, ¿no? Puedo, sí, normal, ¿no? No estoy yendo muy rápido, estoy yendo tranquilo, ¿no? Genial. Si por momentos acelero, me dicen nada más, Alonso, estás hablando muy rápido y yo lo voy a hacer un poco más lento. Mi español no es tan acelerado, me acelero cuando me emociono nada más, pero en general, sí, o sea, todo normal. A ver, ¿qué les puedo decir? La literatura latinoamericana, la importancia, bueno, la literatura rusa en Latinoamérica, para empezar. Am, bueno, ¿es importante la literatura rusa en América Latina? Esa es la primera pregunta importante que hay que hacerse. Bueno, sí, sí es importante, pero vamos a precisar en qué momento. O sea, toda la literatura rusa es importante, bueno, en base a lo que he estado revisando, en base a lo que he estado haciendo anotaciones. No todo, no toda o sea, la producción literaria rusa es importante, o sea, ha llegado a conocerse en América Latina, igual que no toda la producción latinoamericana ha sido conocida en Rusia. No, eso no pasa por ejemplo, con la literatura anglosajona, ¿no? La literatura anglosajona es, bueno, es expansiva, se puede decir que es agotadora, no, sino que ha tenido buen impacto, aparte que también tiene buenos exponentes y es por la misma escuela que tienen, ¿no? La escuela tanto empírico-pragmática que les ha ayudado en cierta manera a los anglos a poder posicionarse a nivel mundial y que ha permitido que su literatura se haga más conocida. En el caso latinoamericano, porque hay contenidos inclusive que son místicos, que bueno, solamente son comprendidos también por el contexto y otros contextos no lo van a comprender. Y también ustedes, que hay contenidos de su propia dinámica que en América Latina nos parecen un tanto extraños o nos parecen ridículos, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, partiendo de eso hay que tomar en cuenta el impacto, ¿no? En cambio, la literatura anglosajona es una literatura pragmática, entonces que por lo general interesa al público y los contenidos también son variados debido a los diversos acontecimientos que van relatando, ¿no? Que no están ligados a ideologías, sino a acontecimientos propios del contexto y de la realidad que intentan describir. Entonces, para entender cómo la literatura rusa llegó a Latinoamérica, hay que entender que primero el acontecimiento más importante fue el realismo que fue hacia finales del siglo XIX. Bueno, ya ustedes ya tenían realismo ya hacia mitad del siglo XIX, porque ya pues habían recibido un impacto de la literatura, de la filosofía kantiana, ¿no? Comte había desarrollado el positivismo y eso influyó bastante en los movimientos de la época. Aparte que había surgido ya, comenzaron a surgir ideologías como, bueno, las primeras tendencias socialistas que, bueno, surgían como consecuencia de las revisiones o los análisis sociológicos que había hecho Karl Marx. Entonces, para ese tiempo, para mediados del siglo XIX, ya
eran muy conocidas tanto en Francia como en Alemania y también en su país, ¿no? En su país se fue gestando progresivamente, ¿no? Durante la década de 1850 y 1860. En América Latina el realismo llega un poco más tarde, y bueno, llega hacia final del siglo XIX, pero llega hacia ese tiempo, pero era un realismo que era interesante, pero que era más de corte francés. Y el realismo que se vio también en América Latina era diferente, o sea, hablamos de un realismo más regional, que le llamaban regionalismo, ¿no? Entonces, esto hizo que se rechace en cierta manera la influencia rusa, así que pudo haber existido. No necesariamente, sino que lo que ocurre, creo que tienen que cerrar su micrófono otra vez. Voy a ver quién está con el micrófono. Ala, creo que Ala, estás con tu micrófono, creo. Voy a... Sí, ahora sí. Tuve que hacerlo, ¿ya? Para que así podamos continuar. Bueno, entonces el realismo que llega posteriormente y, y una vez que llega este realismo va a ser más conocido, progresivamente va a ser interpretado por los demás autores de aquella época. Otro acontecimiento importante que también hizo de que en cierta manera se conozca la literatura rusa fue por la Revolución Rusa de 1917. Yo no les voy a enseñar historia a ustedes porque ustedes lo saben mejor que yo. Yo ya he leído sobre su revolución en español cuando estaba en la escuela, en el que me interesaba mucho el socialismo, y después aquí cuando estuve estudiando historia en el PATFAQE. Entonces, fue un acontecimiento importante que fue conocido a nivel mundial y que hizo que en cierta manera haya mucha atención hacia la cultura rusa de aquel tiempo, ¿no? Un segundo, por favor. Ujú. Ya, entonces, bueno, creo que mostrar todo. Creo que se puede ver, ¿no? Ahora la pantalla. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que más o menos entender, lo que hice yo los análisis. No he bajado información por bajar, he tratado de analizar porque es importante identificar para entender qué pasó, cómo progresivamente, ¿no? Y por último, la explotación del modelo socialista hacia 1930, que hizo que algunas obras, tanto del realismo como de la revolución, sean conocidas, sean traducidas, tanto bueno, primero iban a España, eran traducidas de España y luego llevadas a Latinoamérica por las editoriales que las vendían y comenzaron a difundirse y comenzaron a hacerse conocidas. ¿Ya? Entonces eso es lo que más o menos conocemos. Ahora, eh, ¿y por qué no menciono, por ejemplo, qué pasó en los años 70, qué pasó en 1990, cuando ya estuvo cayendo la Unión Soviética? Ya, yo no lo menciono porque lo que conocemos de la literatura rusa son principalmente los autores clásicos. Algunos autores del periodo de la Revolución, ya máximo que podemos tener conocimiento, y eso lo pueden informar algunas personas también de otras partes de América Latina. Lo que pasa es que hay un factor que tienen que tomar en cuenta. En América Latina no se lee mucho porque no hay una cultura de lectura, ¿no? No es como ustedes, ¿no? Ustedes me sorprenden mucho cuando yo los veo leer, ¿no? Entonces es porque no se ve personas que lean en Latinoamérica, bueno, al menos en mi país, en Perú. Me parece muy extraño, me parece muy extraño y me parece atractivo, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, una chica que lee, ¿no? O sea, me parece interesante, ¿no? No me intriga, no me da miedo, al contrario, me agrada mucho. Y, y esto, por ejemplo, no se ve en América Latina, ¿no? En América Latina se rechaza bastante. Entonces, ustedes van a encontrar información de todo, desde lo que más o menos de información de gente que no lee y que no informa adecuadamente, no le va a dar datos, y información de personas que sí leen. Y que, bueno, esas personas que sí leen, que son un público menor, les va a informar que gran parte de la literatura rusa que conocemos en América Latina va a ser principalmente literatura realista, ¿no? Y dentro de esa literatura realista, creo que, bueno, tenemos a Alexander Pushkin, Eugenio Onegin para ustedes, pero Eugenio Onegin. Lo conocemos, bueno,
tenemos ese texto, hemos conocido, bueno, yo personalmente no he leído todas las obras de Pushkin, yo he leído algunas revisiones, porque principalmente no me llamaba mucho interés de conocer a Pushkin. Cuando ya llego a Rusia, me comenzó a interesar porque se hablaba bastante de Pushkin. Cuando tuvimos la clase de literatura con un buen profesor que hasta ahorita me acuerdo, su apellido Kolmakov, él hablaba, justo estamos hablando de la cuestión de la historia de la literatura rusa, y me hablaba mucho de la importancia que tuvo Pushkin, ¿no? Después de Lermontov, después de Lomonosov, la importancia que tuvo Pushkin al momento de sentar las bases pues se podría decir, de la moderna literatura rusa, no de la moderna novela ni poesía, sino que de la moderna literatura. Y bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo tampoco podría asegurarlo. Quizá tal vez me apresuré al decirlo, pero bueno, lo digo en función a lo que me han comentado y lo que puedo leer. No soy especialista en Pushkin, creo que un especialista en Pushkin podría decirlo, ¿no? Entonces yo conozco, leo, reviso, saco conclusiones de manera objetiva. E históricamente, al parecer, sí, Pushkin sí tuvo un impacto decisivo en la literatura rusa y en sus posteriores producciones. Allá conocemos a Eugenio Я ничего не понимаю, Onegin что он не работает-то, блядь? y El prisionero del Cáucaso, ¿no? Y otras selecciones más y cuentos que tiene, ¿no? Que nos parecen muy interesantes, pero eso por lo general le conocemos, ¿no? Ahora, dentro de los autores posteriores ya del realismo, el autor que es el símbolo bueno, para gran parte de nuestra generación, digo, porque las siguientes generaciones ya no leen mucho, y es verdad, porque ya no hay una cultura. O sea, ustedes creo que tienden a leer, y eso me parece un poco extraño, y es porque es un hábito que se les ha estado formando a ustedes, y está muy bien. En América Latina no hay el hábito de leer, ¿no? El hábito de leer es algo negativo. Bueno, algunas personas dirán que no, que es un cliché, pero eso ocurre por lo general, ¿no? Solo que no es aceptado, ¿no? La idea no es aceptada, ¿no? Pero desde el punto de vista crítico, descriptivo, lo puedo informar. Bueno, yo leía a Dostoyevsky cuando Я estaba en la ничего не пойму, escuela. как блядь. ¿Podrían, por favor, apagar su micrófono? No puedo controlar todos los micrófonos porque... Gracias, gracias, gracias. Porque así no tenemos interferencia. Muchas gracias por haberlo hecho. Creo que aún todavía no apagan el micrófono. Creo que por favor gracias, ayúdenme con ello. Entonces, Fedor Dostoyevsky va a ser pues la base. ¿Por qué? Porque Fedor Dostoyevsky, creo que tenemos otra interferencia. A ver, déjenme ver ya. Я ничего не понимаю. Все работает, ничего. Ya, ahora sí creo que ya pude, ¿cómo se llama? Pude solucionar la cuestión del micrófono. Ya, entonces, volviendo al punto, Fedor Dostoyevsky sería pues la base de lo que conocemos como la literatura rusa en América Latina. ¿Y por qué? Porque Fedor Dostoyevsky fue el iniciador de lo que conocemos como bueno, nosotros lo conocemos así, no sé si ustedes realmente lo conocen así, pero es la literatura psicológica, ¿no? La literatura realista que empieza a utilizar elementos psicológicos para describir al personaje, pero más que el personaje, a sus vivencias internas. Antes no se hacía eso, sí, antes había reflexión, pero más que todo, había una reflexión por una parte, había descripción de detalles, había expresiones, pero no una descripción como tal de lo que era el personaje, como lo que hizo Fedor Dostoyevsky en su obra Crimen y Castigo, ¿no? Y esa obra es la obra cumbre, o sea, todos lo conocemos, inclusive en las escuelas, cuando estudiamos literatura universal, el autor que siempre cogemos dentro del realismo es a Fedor Dostoyevsky, lo mencionan. Pues su obra ha sido fundamental porque ha sentado las bases. Esa obra me llamó mucho la atención porque justo cuando estaba en un seminario habían cometido el error de decirme y que Rodion Raskolnikov, influido por la filosofía positivista de la época, ya, eso fue un error. Yo me quedaba pensando y que mató a la anciana Aliona y a su hermana. eh, entonces yo dije, o sea, momento, esta acción de matar no es tanto positivista, dije, esta acción tiene que ver con la cuestión de la voluntad. Y luego de ahí profundicé un poco más y leyendo, luego de ahí volví a encontrar esa parte y resulta que no fue el positivismo que pareció que lo influyó a Rodion Raskolnikov,
que quizá de repente por el momento y la época que eran cambios, pero fue la filosofía de Nietzsche que lo había influenciado para poder desarrollar o desatar ese comportamiento, ¿no? De el hombre por encima de la moral, ¿no? Y todas esas tendencias voluntaristas y irracionalistas, ¿no? Entonces yo cuando leo ya dije, ah, caray, sí, tienes razón, o sea, este está muy bien y creo que guarda relación más con esto que con aquello. Y eso me motivó más a poder revisar un poco más la obra, pero bueno, me pareció muy interesante cómo describía los acontecimientos, la crudeza, ¿no? Las carencias de aquel tiempo, la pobreza. Ese realismo es el realismo que van a coger muchos autores latinoamericanos desde los inicios de la literatura hispanoamericana del siglo XX hasta la fecha. Después, otro autor muy importante, clásico, que nos interesa y que lo leemos bastante es a Lev Tolstoy. Lev Tolstoy es el autor ruso que después de Dostoyevsky es más leído en América Latina. Obras como La Guerra y la Paz, ¿no? Que son temas recurrentes, ¿no? Referentes a lo que sucedió en el acontecimiento de la invasión durante la invasión napoleónica, ¿no? A Rusia, que ustedes lo conocen muy bien, que nos parecía interesante, ¿no? Cómo se describían los acontecimientos, las vivencias. Aunque claro, a diferencia de Dostoyevsky, Tolstoy mantenía pues una línea, ¿no? Una línea de la descripción del realismo que bueno, canónico que ya se conocía, que era la escuela francesa, ¿no? La descripción de los acontecimientos, no más que el personaje en sí. Pero resulta interesante, resulta fundamental para al menos muchos de los literatos del momento, de inicio del siglo XX. Y una de las obras también muy interesantes que se llevó al cine, ¿no? Que tiene muchas versiones. Creo que en Rusia también tienen ustedes las versiones, ¿no? Que es Ana Karenina, que a mí me gustó mucho cuando primero vi la película el año 1997 y después de esa película yo comencé a buscar a Ana Karenina y encontré y traté de revisar, bueno, hace muchísimo tiempo, eso fue hace cuánto, hace 20 años más o menos que yo leía, claro, 20 años, ya 20 años que yo busqué esa obra entre los escombros que tenía ahí en mi biblioteca y leí parte de ello y comencé a entender, ¿no? Me interesaba mucho la cuestión de la infidelidad, ¿no? Que era un tema que cuestionaba las bases morales, ¿no? Que lo encontré también en las obras de Gustave Flaubert, ¿no? La obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, que era un tema recurrente de la época, que es la infidelidad, ¿no? O sea, la infidelidad y la represión de la mujer, que era que la mujer tendría que estar sometida por el hombre a las voluntades y incapaz de decidir, ¿no? Que era también influencia de la época victoriana, ¿no? La época victoriana de que se tienen que mantener las formas por encima de la expresión. Y eso es como que también algunos escritores, por ejemplo, del posmodernismo latinoamericano, les comienza a interesar, porque principalmente los escritores latinoamericanos que cogen a Tolstoy, a Dostoyevsky en su primer momento, no fueron los realistas, fueron los posmodernistas porque la literatura rusa llega junto con la literatura italiana, con los ismos, ¿no? Con la literatura francesa, llega gracias a los posmodernistas que comienzan a difundirlos. Y, y bueno, para así decirlo y para terminar esa parte, claro, o sea, Lev Tolstoy con estas obras se constituiría en uno de los personajes, uno de los literatos más importantes también después de Dostoyevsky en impactar en la literatura hispanoamericana, porque si bien es cierto, no va a impactar completamente en la literatura hispanoamericana, van a sentar las bases de lo que vamos a conocer posteriormente. Latinoamérica se nutre mucho, la literatura latinoamericana se nutre mucho tanto de las influencias autóctonas del contexto que tiene, que son muy ricas, de por sí son demasiado ricas y eso hay que ser latinoamericano para entenderlo también porque, o sea, hay muchos contenidos que son extraños como el chamanismo, las visiones, que no se entiende, ¿no? Porque a veces se ve como extraño y raro, ¿no? Pero cuando lo vives en el momento, lo vives, lo entiendes, o sea, es algo muy extraño, ¿no? Desde las profecías de una bruja, ¿no? Si te dice que algo va a pasar en tu vida, hasta, por ejemplo, el vudú, ¿no? Entonces, son cosas extrañas que no se comprenden a menudo por personas que no conocen el contexto. No es que yo haya practicado vudú, ¿no? Sino que conozco eso porque, o sea, es parte de nuestro contexto, de nuestro momento y que nos ayuda a interpretar cómo es la dinámica interna, ¿no?
Después, otro autor, bueno, Anton Pavlovich Chekhov. De Chekhov se conocen algunas obras, algunos cuentos, ¿no? El tío Vania se hizo muy conocido también, principalmente en los escritores del boom latinoamericano, que citaban mucho al estilo de Chekhov como un estilo, pues, mesurado y cuidadoso. Entonces, sí, es un texto de referencia el tío Vania, pero que no sea, ¿cómo podemos decir? Chekhov es un literato que impacta completamente en la literatura hispanoamericana, es una influencia, pero no es un autor matriz, excesivamente matriz, ¿no? Fundamental, necesariamente fundamental. ¿Quiere decir que Anton Chekhov es un escritor mediocre o que no tiene influencia? No, no, al contrario. Me parece muy bueno porque si pertenece a la generación del realismo de aquella época, este realismo mantuvo una línea que es la continuación en cierta manera de la influencia francesa y la reformulación de sus contenidos en función de la adaptación a su realidad. Entonces, me parece que es uno de los trabajos muy buenos que vienen haciendo los escritores realistas de aquella época y que, bueno, los escritores latinoamericanos los resaltan, tanto escritores como críticos literarios, ¿no? Lo mencionan en sus obras. Máximo Gorki sí va a ser una figura fundamental porque, bueno, primero que pertenece al momento es un tránsito, ¿no? Un tránsito entre lo que viene a ser, pues, el inicio del siglo XX con la Revolución Rusa, y que, bueno, ustedes ya lo saben por la clase de literatura que han recibido en sus escuelas. Nosotros no recibimos literatura rusa porque, o sea, está muy lejos Rusia para nosotros, ¿no? O sea, muy lejos, muy, muy, muy raro, o sea, no conocemos mucho, y bueno, yo sí, en cierta manera me aproximé porque comencé a tener contactos con las personas de Rusia desde hace unos 5 años, 6 años, y comencé poco a poco a conocer más su contexto, ¿no? Antes yo conocía solamente aspectos de la literatura, aspectos de la cultura generales, pero que no eran un tanto difusos. Ya comenzaron a ser más concretos cuando comencé a interactuar y aún más cuando vivo aquí en ese contexto que comprendo que como toda sociedad tiene sus propias normas, sus propios elementos, y que hace de que lo importante para poder entender es más o menos tener una visión imparcial, ¿no? Y, perdón, una visión imparcial para poder entender en cierta manera qué es lo que ocurre con ustedes, ¿no? Y bueno, Máximo Gorki llegó por el mismo hecho de que pertenece en tránsito, porque es una obra que muy resaltada durante el periodo de la revolución o prerevolucionario, y principalmente porque Máximo Gorki para muchos autores de América Latina es conocido como un autor del neorrealismo, una nueva tendencia que surgía ya en el inicio del siglo XX y que va a tener mucha fuerza hacia 1930 y que va a ir cambiando, va a ir modificándose hacia 1940 y 50 y en adelante, porque el neorrealismo es una tendencia que fue tomada, que si bien es cierto, no es nueva, fue tomada posteriormente por otros autores latinoamericanos. Por ejemplo, en Perú hacia 1950, no, Julio Ramón Ribeiro, el mejor cuentista peruano, que inclusive es reconocido también en España, Julio Ramón Ribeiro, él pertenece a esa tendencia neorrealista donde no utiliza, pues, describe, ¿no? Las características de los sujetos, utiliza elementos psicológicos, um, contextualiza los momentos, ¿no? Entonces son aspectos que legaron tanto Dostoyevsky como Máximo Gorki, ¿no? En su dinámica interna de los personajes. Y bueno, sí es leído. Yo me acuerdo que leí parte de Máximo Gorki cuando estaba, pues, tenía 10 años, ¿no? Entonces yo encontré el libro ahí en mi biblioteca y comencé a ojear un poco. Claro que me parecía extraño porque yo no entendía, todavía era muy joven, ¿no? Pero trataba de más o menos comprender. Después ya más adelante fui comprendiendo porque comencé a entender de que la dinámica social es bien compleja, ¿no? Entonces sí, o sea, Máximo Gorki podría ser uno de los personajes que, si bien es cierto, ayudó a que la literatura del boom, por ejemplo, se desarrolle en su máximo nivel, porque influenció bastante con la tendencia neorrealista, y personalmente sí, a mí sí es muy significativo. Cada vez que veo esa obra Máximo Gorki me recuerda cuando yo era muy niño, ¿no? Y veía ese libro siempre en la biblioteca, o sea, tiene un aspecto muy personal. En otras personas quizá de repente por algunos contenidos. Me acuerdo que sobre Máximo Gorki, en la escuela yo había expuesto sobre él, me acuerdo cuando era muy chico, porque me interesaba el papel que tuvo la madre, ¿no? Un agente fundamental dentro de la literatura, y al menos dentro de esa dinámica, ¿no?
Otro autor importante, bueno, que dentro de la poesía, ¿no? Vladimir Vladimirovich Mayakovsky. Bueno, para ese tiempo también ya la literatura rusa era un poco más conocida o la cultura rusa porque había mucha, aparte de lo que eran los movimientos sociales, que era uno de los elementos que exportaba bastante el socialismo, ¿no? En las revistas de vanguardia, porque yo me acuerdo que revisé una revista de vanguardia y se hablaba, ¿no? Sobre el socialismo, los movimientos proletarios, todo ello, la literatura, la cultura, la arqueología también, porque, por ejemplo, para ese tiempo, para 1910, ¿no? Si no me equivoco, Yuri Valentinovich Knorosov había descifrado los jeroglíficos mayas. Entonces esa publicación interesó mucho a la gente, ¿no? Entonces ya volcaban los ojos hacia Rusia en parte, ¿no? Pero claro, no era tan conocido porque era otro idioma. Si para muchos de nosotros, los que no somos nativos de la lengua rusa, nos parece complicado una lengua en un contexto globalizado, entonces imagínense para 1910, 1920, cuando aparece una lengua que todavía estaba todavía con algunos elementos arcaicos, si no me equivoco, ¿no? Al momento de la escritura, y que estaba todavía depurándose y perfeccionándose. Imagínense para ese tiempo para entenderlo, ¿no? Entonces, pero la gente trataba de traducir o utilizaba webs corresponsales, ¿no? Para que les puedan informar. De Vladimir Mayakovsky, por ejemplo, hay poesías, ¿no? A 150.000 millones, por ejemplo. Vladimir Mayakovsky es un escritor, un poeta fundamental para la literatura hispanoamericana, sí, para los poetas del vanguardismo y, bueno, posterior por eso a la vanguardia, ¿no? Pertenecientes al periodo del boom, por ejemplo, por así decir, aunque el boom es más para la narrativa. En el caso de la poesía sería pues la expansión con Neruda, con quién, a ver, Ernesto Cardenal, ¿no? Entonces, con ellos sí tuvo bastante influencia porque, bueno, el uso de los cambios, los juegos, que claro, Vladimir Mayakovsky era un futurista ruso que a diferencia del futurismo de Marinetti, que era un futurismo fascista, un futurismo obsesionado con el movimiento y la tecnología, hasta el punto de ir a destruir todo lo pasado, ¿no? Porque me acuerdo cuando yo leía a Mayakovsky, no, a Marinetti las primeras veces, claro, lo digo por la herencia italiana, entonces tenía que leer de todas maneras la literatura italiana de principios porque me decía mi hermano que tenía que hacer eso porque, bueno, tenemos familia también italiana. Y yo me acuerdo que leía a Marinetti, Marinetti pues hablaba, ¿no? De que hay que destruir todo porque el pasado no importa y que esto de aquí se tiene que quedar ahí. Bueno, entonces Marinetti, bueno, exagero un poco, y eso es por también la sangre italiana, pero es porque, ¿cómo se llama? Marinetti en su discurso del futurismo planteaba de que todo se tendría que destruir, que lo importante es lo nuevo y el movimiento es lo fundamental, ¿no? Y exaltaba pues a una motocicleta, me decía, una motocicleta es mucho más bella que la Victoria de Samotracia, ¿no? Que era un monumento, una escultura. Pero el futurismo de Mayakovsky es un futurismo más ligado a los movimientos sociales, ¿no? Las transformaciones y la dialéctica. O sea, vamos a ver la importancia que tiene Mayakovsky al momento de no solamente escribir e innovar, utilizar los elementos del polirritmo, sino que cómo ligar estas frases, o estas oraciones, estos versos, con movimientos sociales que impulsan a la gente, que impulsan a los cambios, ¿no? Y eso es lo que muchos de los literatos también de aquella época latinoamericanos cogieron porque, bueno, se identificaron, ¿no? Un luchador social, ¿no? Con contenidos críticos que llama mucho la atención, ¿no? Vladimir Nabokov, bueno, sí, también llegó porque su obra fue polémica y también fue retomada. Yo no la leí a ciencia cierta, yo vi la película, pero leí por partes porque discutía con una persona también de Rusia allá en Perú, y sí, hablábamos del tema, pero claro, el tema parecía interesante porque, pues, ¿no? Hablaban de la chica adolescente interesada, pues, en el hombre mayor, y este hombre mayor también volcaba hacia ella, y toda la dinámica de acontecimientos que surgió en aquel entonces, que parecía como una especie ¿cómo podríamos decir? A ver, de un amor prohibido, pero ya eso de ahí lo aclaré más cuando hablé con mi profesor de literatura aquí en el PATFA que estamos hablando. Y resulta que tocamos el tema de Nabokov y, bueno, sí, surgió, bueno, el tema dijo, yo dije, es pornografía, ¿cierto?
No, 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 el tema es la pedofilia y tenía mucha razón. Entonces, claro que es un tema muy censurado para aquella época, pero para escritores posteriores de los años 70 fue retomado y analizado, ¿no? E integrado en algunos contenidos, ¿no? De los literatos de esa época, porque sí, lo citan a Nabokov, ¿no? Como que una persona controversial, que su obra pues llamó la atención, pero no es un escritor tampoco, o sea, no vamos a comparar a Nabokov con Dostoyevsky, pues no, o sea, hay una gran distancia. Definitivamente Dostoyevsky y Nabokov es un escritor que, en mi parecer, tiene contenidos, no digo que sea pésimo ni mediocre, pero el contenido es controversial, ¿no? A muchos les cuesta entender el contenido controversial más que la técnica del propio escritor, ¿no? Y bueno, Boris Pasternak como doctor Zhivago, que bueno, lo vimos en la escuela rápidamente. Y sí, Boris Pasternak al ganar el premio Nobel sí se convierte en un elemento también junto con Dostoyevsky y Tolstoy en uno de los elementos de la narrativa latinoamericana que lo van a tomar como referencia. Y eso es por el uso de las técnicas de vanguardia, ¿no? Las técnicas de vanguardia que habían llegado para ese tiempo era tanto la técnica que se arrastraba de James Joyce, que es el monólogo interior, que de por sí no es su técnica, sino que creo que es de la técnica de Chardou, si no me equivoco, que lo había utilizado hacia fines del siglo XIX y que bueno, que James Joyce lo emplea, pues no, inclusive después le envió un libro diciéndole que gracias por la técnica. Pero fue interesante, me acuerdo, porque yo también pensaba cuando estaba en la escuela, cuando leía Joyce, que sí, o sea, él era el creador del modelo interior, pero no, era Chardieu, si no me equivoco, o con exactitud no recuerdo muy bien, pero sí fue un francés que, que llegó a innovar con esa técnica. Ya, y que James Joyce lo toma como referencia y lo emplea, pero fue interesante la anécdota. Eh, Después, bueno, otro elemento, los flashbacks, ¿no? Bueno, en ese tiempo, aparte de esta novela, ya otras novelas lo venían empleando, que otros autores que se convirtieron ya en fundamentos, porque recuerden que la literatura rusa es importante, o sea, sienta las bases de lo que es el contenido realista, pero, o sea, la literatura hispanoamericana tiene más bases, más que de la literatura rusa, la base fundamental es la base de la literatura americana, ¿no? La literatura, las técnicas, los elementos, porque hay una gran hay, aunque no sé, aunque bueno, no le guste a muchos, hay un gran vínculo que existe con Estados Unidos, por ejemplo, América Latina y Estados Unidos, hay un gran vínculo, entonces mucha de la influencia llega, ¿no? Y no solamente la influencia literaria, sino que es también filosófica, ¿no? Pragmatismo, ¿no? Yo soy pragmático, entonces es porque llega mucha influencia de esos contextos, ¿no? Pero eso es lo que podría yo resaltar de la literatura rusa en América Latina, ¿no? Hay algunas personas que quizá de repente están escuchando, compañeros que van a conversar, bueno, quizá les den otro punto de vista. Yo traté de sintetizar en función a toda la información que pude encontrar, porque no, esto no es una exposición que se me ocurre, que me he sentado bueno, vino el Espíritu Santo y me dijo no, sino que yo he analizado críticas, revisiones, porque trato de mostrar contenidos lo más objetivo posibles para que ustedes después puedan ustedes sacar su conclusión, interpretar, definir y comprender, ¿no? Entonces, la literatura hispanoamericana, ahora de Latinoamérica, Rusia. ¿Ustedes han leído mucho de la literatura hispanoamericana o han leído muy poco? ¿Qué me pueden decir? Creo que han leído algunos autores, si no me equivoco, ¿no? Entonces, por así decir, bueno, tenemos muchos autores y que van a sentar las bases de la literatura hispanoamericana, pero que no todos se conocen, lamentablemente. Se conoce solamente una parte y se conocen aquellos que son más populares o que han tenido mayor difusión o los que pertenecen a casi la última época de la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, bueno, me dicen por ahí que han leído algo, entonces, claro, o sea, sí, van a conocer ustedes algunos autores porque también, si yo no conociese literatura rusa y me pondría a leer, por ejemplo, a Bulgakov, muchos de repente me cuestionarían por qué no he leído a Dostoyevsky o a Pushkin o a Lermontov. Claro, y eso es porque quizá no conozco, ¿no? Pero en el caso de como ya conozco, más o menos sé cómo guiarme. En el caso de ustedes, Latinoamérica es un mundo muy, muy amplio y para entender su literatura hay que entender siempre su contexto, su historia. La semana pasada justo hablé de la historia, principalmente de la literatura del siglo XX, que es la literatura fundamental, la que centra las matrices.
La literatura hispanoamericana también va a ver, el mismo tema voy a tratar de tocarlo nuevamente en unas fechas posteriores, voy a tratar de nuevamente tocar el tema porque me interesa difundirlo, espero que puedan entrar, ya creo que vamos a entrar a vacaciones, si no van a viajar, al menos entren a las conferencias ¿cómo se llama?, sobre Besa Moscú para que vean ahí algunos contenidos que voy a poner. Entonces, bueno, autores. Principalmente los autores que van a recibir influencia en un primer momento son los autores de la primera generación de narrativa, por ejemplo. Y es este señor que está aquí, que se llama Roberto Art. Roberto Art, que va a escribir eh, una obra que se llama Los Siete Locos, ¿no? Los Lanzallamas, y otra que se llama El Juguete Rabioso. Y Roberto Art es conocido como el Dostoyevsky porteño porque él fue uno de los primeros literatos, narradores latinoamericanos en emplear la técnica de Dostoyevsky, y la empleó, la desarrolló, tuvo una buena influencia, al parecer creo que su familia era de origen tanto polaco-rusa, si no me equivoco, o bielorrusa, y al parecer pues, tuvo acceso a quizá ese tipo de información y pues Roberto Al pudo llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, empleó. Yo no he leído completamente a Roberto Art, no me interesaría, pero es un autor fundamental. Creo que también se conoce en Rusia porque conversando con mi asesor de la universidad, con quien tenemos mucha afinidad últimamente, porque, bueno, hemos descubierto que nos gusta la literatura ambos y estamos justo hablando de la literatura hispanoamericana, ¿no? Le estoy dando algunas clases ahí y trato de traducir algunos contenidos al ruso, porque, bueno, aún le parece un poco difícil comprender el Mirobasrenia, ¿no? Mirobasrenia latinoamericano. Entonces, sí, en parte, sí creo que en Moscú se conoce a Roberto Ar porque creo que hubo hace unos años que yo escuché sobre que mencionaron a Roberto Ar en una charla, que, bueno, no pude quedarme en esa charla, pero fue en Moscú, si no me equivoco, en la que se hablaba sobre Roberto Ar y su influencia dentro, como, bueno, como Dostoyevsky porteño. Principalmente el círculo de migrantes argentinos, creo que lo habían mencionado. Entonces sí, sí, Roberto Art se conoce en Rusia, aunque no en su totalidad, por el hecho de que es conocido como el Dostoyevsky porteño, ¿no? El Dostoyevsky bonaerense, ¿no? De Buenos Aires. Eso quiere decir porteño, porque porteño se hace alusión a las personas del puerto de Buenos Aires. Ah, otro autor que es muy importante y que sí es conocido también en Rusia, y creo que ustedes ya lo deben haber escuchado, que es Miguel Ángel Asturias con Leyendas de Guatemala. Si no me equivoco, el libro es como que Legendis Guatemala, ¿no? Entonces creo que está, sí, yo me acuerdo porque conversando con mi asesor me dijo que sí, Miguel Ángel Asturias, en ganador del premio Nobel. Él sí es conocido, el señor que está aquí, él es Miguel Ángel Asturias. Él sí, su obra es conocida porque, bueno, al ganar el premio Nobel, Miguel Ángel Asturias también va a ser uno de los difusores de la cultura latinoamericana, de uno de los impulsadores, porque ya se conocía, pero era uno de los impulsadores, porque todavía no había logrado para esos tiempos, no había logrado un impacto tan global, pero ya se hacía escuchar, ¿no? Ya decíamos, ya existe la literatura, y esta obra sí fue traducida al ruso, inclusive con mi asesor estábamos conversando y sí lo conoce a Miguel Ángel Asturias, y las leyendas de Guatemala, ¿no? Donde se habla sobre los diversos contenidos bueno, principalmente las leyendas, ¿no? El chamanismo, las costumbres, ¿no? Que a ustedes les puede parecer salvajes, ¿no? Un poco arcaicas, pero para nosotros nos parece un tanto normal porque es nuestro contexto. Entonces, lo vemos como algo, bueno, no tan común, pero interesante, ¿no? Y la leyenda lo entendemos, ustedes nos pueden, muchos europeos inclusive han dicho, pero eso es una superstición. Claro, pero la leyenda lo entendemos como una probabilidad, algo que podría pasar nada más. Y eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Que sí, o sea, puede pasar, ¿no? Desde una profecía de una bruja hasta, no sé, un acontecimiento que puedes haber experimentado, eso es un acontecimiento que ocurre, o sea, lo entendemos como que una serie de acontecimientos que están unificados. Entonces, eso es una idea que podría darles, ¿no? Otro autor muy importante fue Alejo Carpentier cuando él publica El siglo de las luces, que también ha sido traducido al ruso, bueno, al inglés y luego al alemán y después al ruso. Y Alejo Carpentier se llega a conocer más, inclusive en Moscú,
por el hecho mismo de que Carpentier tiene nacionalidad cubana y si ustedes han tenido acceso o contacto con muchas personas de Cuba que de por sí Cuba y Rusia tienen una relación muy estrecha, ¿cierto? Entonces, pues muchos de repente de sus conocidos van a mencionarles si no les mencionan sobre la salsa o la bachata, o Fidel Castro les van a mencionar sobre Alejo Carpentier y su obra El siglo de las luces, ¿no? Que es una obra también fundamental para la literatura bueno, la literatura hispanoamericana, fundamental. No hay alguna influencia sobre la literatura rusa de aquel tiempo, no tanto porque ustedes recuerden que ustedes siguen otra línea, ¿no? La línea, pues, de tendencia marxista socialista, que en ese tiempo, bueno, tenía mucha fuerza, ¿no? Y que después fue cambiando, fue introduciendo algunos elementos ya más externos, más contemporáneos, pero que todavía eran cuestionables, ¿no? Por la cuestión ideológica. Y otro autor que es muy, pero muy conocido para ya culminar esa parte de este periodo es Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges con su libro Ficciones o La Aleph ha sido traducido y yo me acuerdo que antes tuve una novia aquí en Kazán y ella leía bastante a Borges, me decía, porque le gustaba la obra de Borges. Claro que ella lo leía en ruso, y decía que Borges en ruso. Y sí, me mostró que ya, y revisando las ediciones, ya la edición era muy antigua, o sea, tenía pues unos 40, 50 años. Y sí, se conocía, ya se conocía. ¿Por qué? Porque Jorge Luis Borges fue también uno de los escritores latinoamericanos en internacionalizarse, junto con otra generación que venía, pero fue uno de los escritores latinoamericanos en ser más conocidos y difundidos, por supuesto, por el círculo argentino, ¿no? En diversas regiones, por el mismo hecho de la importancia que tiene Borges, no solamente para la literatura, sino que para la filosofía, ¿no? La filosofía que se aproxima al existencialismo, aunque con sus bases individuales y propias, ¿no? Entonces, la literatura de Borges es una literatura que utiliza muchos elementos ficticios, mezcla diversas mitologías, una mitología basada pues en ese tipo de contextos, ¿no? Creando los contextos, bueno, como les digo, ficticios, no lineales, sino que cambiantes, a diferencia del modernismo que también hizo casi lo mismo, que cogió muchos, aunque el modernismo, más que las ficciones, cogió, claro, cogió los elementos de diversas fuentes, ¿no? Y creó pues una literatura cosmopolita, muy abierta, que fue interesante, que llamó la atención, pero que a diferencia de Borges, Borges utiliza más la ficción, los elementos, la manipulación de los contenidos. Eso hizo de que en cierta manera la literatura de Borges tenga mucho impacto, ¿no? Otro autor muy importante que es para ustedes también muy conocido, ya un viejo conocido, es el señor, bueno, el fallecido Gabriel García Márquez, ¿no? Gabo, el Gabo, ¿no? Que tiene una obra, pues, Cien años de soledad, que es la obra cumbre, o sea, la conocemos ahí en América Latina, nuestra obra que la leemos, ¿no? La leemos, claro, que no es nuestra porque, bueno, yo no soy colombiano, pero los peruanos la tenemos como una obra importante porque pertenece a un periodo de la literatura en la que también la literatura peruana surgió, e inclusive, dicho sea de paso, tenemos a un escritor importante que es Mario Vargas Llosa, que también, ganador del Premio Nobel, que también estudió en la universidad donde yo también egresé. Y él, bueno, citaba mucho a Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que inclusive fue llevado a una película. Yo les recomiendo que vean esa película, El amor en los tiempos del cólera, si no tienen tiempo para ver el libro, a veces por las cuestiones de tiempo, de trabajo, no hay. Gabriel García Márquez unifica muchos elementos y que ya no eran tan conocidos para la literatura rusa de aquel tiempo, porque bueno, la literatura rusa, si bien es cierto, mantuvo una línea, pero se interesó mucho en esta literatura hispanoamericana porque también porque recuerden que gracias a la universidad, la Amistad de los Pueblos, muchos latinoamericanos, por ejemplo, llegaban, extranjeros que todavía siguen llegando. Tiene inclusive una comunidad o actividades que realizan ahí. Y es porque, claro, se difunde una serie de aspectos culturales. Y sí, o sea, es gracias a ello que también se dio a conocer la literatura de Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez, primero con Cien años de soledad y luego El amor en los tiempos del cólera, que unifica las técnicas, bueno, tanto europeas como el monólogo interior de Joyce, y también las técnicas que provienen del pragmatismo, bueno, la literatura americana, estadounidense, como la influencia que tomó también de William Faulkner y otros escritores de la generación perdida estadounidense. En la muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes también se conoció, porque inclusive con Medesor estábamos conversando, él tiene el libro de Carlos Fuentes, La muerte de Smiert, Artemia Cruz, si no me equivoco. Entonces,
El libro lo tiene y me acuerdo de que sí, lo emplea y lo revisa y lo cita y lo menciona, porque Alfaguara lo difundió en España, es una editorial española que difundía esos libros, cogió junto con Alianza Editorial y lo difundieron, lo tradujeron, y en ruso sí ya lo tienen, no sé cuál es la editorial, pero ya lo tienen en ruso, donde se menciona, bueno, también algunos elementos que fueron también empleados por Gabriel García Márquez, porque Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, el señor que acá estoy mostrando, Julio Cortázar, pertenecen al periodo de la generación llamada el Boom, junto con Mario Vargas Llosa, o sea, son cuatro personajes del Boom. Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, eh, eh, como les dije, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, que son los cuatro principales del boom, que van a difundir. Gracias a ellos, más bien, ustedes pueden inclusive conocer la literatura hispanoamericana, que ya lo conocían en parte, pero que ahora lo conocen mejor, porque ellos fueron los que impulsaron, los que popularizaron, los que mediatizaron, los que llevaron esta literatura a otros confines. Entonces, Rayuela también, que fue difundido por el Círculo Argentino, es una obra donde se utilizan muchos estilos estilísticos, perdón, estilos variados, muchas técnicas estilísticas muy sofisticadas. Ya lo tienen en ruso también lo conocen. Lo tienen como referencia porque la literatura para ustedes de ese tiempo, y hay que reconocer que en parte, ustedes dentro de muchos esquemas, muchas áreas, y espero no equivocarme, discúlpenme si tal vez genero un prejuicio, no creo que sea un prejuicio, sino que es lo que he venido analizando, tienen ya un esquema relativamente definido. Y ese esquema es un esquema tradicional que se ha venido formando desde una base experimental que durante los tiempos soviéticos, ¿no? Y tienen una visión, una perspectiva de la crítica y todo ello que al momento de adaptar o integrar algunos elementos externos resulta extraño, y eso es porque pasa a cualquier sistema tradicional, al momento de incluir elementos externos resulta un tanto complicado, discordante, ¿no? Intrigante, pero lo que importa es que al menos ustedes han tenido acceso al conocimiento del autor, al contenido que quiere transmitir y al impacto literario que ha querido dejar este autor. Otros autores ya relativamente modernos como Isabel Allende, la Casa de los Espíritus, ¿no? Creo que es Don Duja. Ahí está esta autora chilena, aunque chileno-peruana, ella, que inclusive esa obra fue llevada al cine, y creo de acá a un par de días voy a exponer en un congreso internacional sobre cine también. Eh, Ella sí lleva también los elementos, coge todos los elementos de los autores anteriores, especialmente un elemento importante, un elemento muy interesante que los autores desde Miguel Ángel Asturias van empleando, que es el Magicheski Realis, ¿no? Magicheski Realis, que es el realismo mágico o real maravilloso, que es el elemento, es nuestro elemento, es nuestro aporte, podemos decir así, si es que digo, sintiéndome latinoamericano, digo, si es que es el aporte latinoamericano más importante de la literatura, ¿no? O sea, hay el monólogo interior de Joyce, hay el flashback, ¿no? Los cambios de tiempo de William Faulkner, La generación perdida y otros escritores europeos, del expresionismo principalmente, pero dentro de la literatura hispanoamericana tenemos el realismo mágico. Isabel Allende en sus cuentos, ella coloca y utiliza muchos elementos del realismo mágico. Yo me acuerdo que sí le hizo a Isabel Allende en ruso porque hace un año cuando estaba pues de novio con esta chica, ella me recomendó que revisáramos ese texto y leímos juntos, ¿no? Leímos juntos y sí, o sea, redescubrí que sí había Isabel Allende en ruso, ¿no? Que claro, con algunos contenidos diferentes, porque claro, en lengua rusa se tratan de adaptar algunos contenidos que en la lengua original a veces no, que resultan diferentes, ¿no? Otro autor muy importante que me resultó muy, pero muy extraño escucharlo, porque, o sea, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho cuando mi asesor me habló, porque, bueno, con mi asesor tenemos una relación ahora muy buena, hablamos mucho de literatura, y él me habló de que había leído a Jorge Amado. Jorge Amado no es un literato es un literato latinoamericano, pero no de habla hispana, es de habla portuguesa, es brasileño. Y Jorge Amado tiene varias novelas
dentro de ellas con contenidos tanto de utilizando el realismo mágico como también contenidos de críticos, sociales críticos, y uno de ellos es Gabriela Clau y Canela, que también es en ruso, y otro que es Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? Creo que es Doña Flor y de va Mush, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, sí, es una obra muy interesante porque en esta obra, discutiendo con mi asesor, quien ya lo leyó en ruso, sí, o sea, parece que sí, el contenido es similar y no hay una marcada diferencia porque el uso de la ficción, de la manipulación, o sea, en Doña Flor y sus dos maridos, la mujer tiene su marido y a la vez tiene fantasías, ¿no? Con su amante que ha fallecido y que su amante llega por las noches e intima con ella, o sea, tienen sexo, practican, y ella se siente muy cómoda, pero culpable, o sea, eso puede parecerle raro a cualquier persona externa, pero a nosotros nos parece interesante porque es el realismo mágico, o sea, es el mito, ¿no? Para nosotros está muy vinculado, ¿no? En este caso, Doña Flor que se vincula con el fantasma, para nosotros es el mito, el alma que está allí, que puede estar presente, ¿no? Que es el elemento que no vemos, pero que se percibe, ¿no? Entonces es parte de un contexto que no se ve como algo malo, sino que se ve como algo un poco extraño, llamativo, inclusive también, pues, intrigante, ¿no? Dentro de la poesía tenemos varios, de los poemas, de los poetas más conocidos, bueno, yo soy peruano, tenemos mucha poesía, mucha narrativa. Narrativa, bueno, como les digo, Mario Vargas Llosa sí está en ruso. Yo he encontrado unas obras de él en ruso, Mario Vargas Llosa. Bueno, también es el literato peruano más importante porque ha ganado el premio Nobel. Es un hombre que tiene una buena técnica literaria, es un hombre muy, muy culto, muy destacado, miembro de la Real Academia de Lengua Española. Pero bueno, en cuanto a ver, ¿cómo os podría decir? Mario Vargas Llosa es importante, bueno, sí, hay otros autores, sí, Julio Ramón Ribeiro, yo sugiero leer. Julio Ramón Ribeiro, no sé si estará en ruso, no creo, no creo en alemán, creo que sí, sí lo he encontrado y en francés, pero Julio Ramón Ribeiro es tal vez el cuentista peruano más conocido y más importante. Entonces es muy bueno, excelente, excelente. En la poesía también tenemos varios autores, pero los más conocidos de la literatura hispanoamericana está Gabriela Mistral, ya con su obra Tala. Tala la pueden encontrar en ruso, si esa obra está difundida. Inclusive hace un año y medio, cuando estaba saliendo con esta chica, fuimos a una biblioteca y encontramos justo la obra de Gabriela Mistral. Me parecía, no lo compré porque, bueno, yo ya había leído parte de Gabriela Mistral, así que me pareció llamativo, me pareció muy interesante que haberla visto en ruso. Es una autora muy importante porque forma parte del movimiento, iniciador del movimiento feminista de la literatura hispanoamericana, junto con Juana de América, que ya en un momento determinado voy a hacer una charla, una conferencia sobre la mujer, el feminismo latinoamericano en la literatura. Ahí voy a hablar sobre las principales exponentes de la literatura latinoamericana, de la poesía latinoamericana, mujeres poetisas en la literatura hispanoamericana y también mujeres narradoras. Otro autor muy conocido con sus famosos poemas, aunque el poema más conocido en ruso es 20 poemas de amor y una canción desesperada con Pablo Neruda, que es un autor prolífero, ganador del premio Nobel, pero aparte de ello es uno de los reformadores quizá de la poesía del siglo XX, aunque claro, la poesía latinoamericana venía cambiando por los estilos, pero con Pablo Neruda toma un giro distinto, aunque ya hay otros autores también significativos que hacían giros, ¿no? Como el peruano César Vallejo, que es un poeta fundamental en la literatura hispanoamericana, y bueno, peruana e hispanoamericana, y que ya comenzaba a hacer los cambios, tanto influido por la vanguardia como por los propios estilos, y que Pablo Neruda en cierta manera siguió ciertos pasos. Y por último, Octavio Paz con El espejo roto, una, entonces una selección de textos, de poemarios, que también van a ir recopilando influencias de lo que viene a ser la literatura vanguardia de la mitad del siglo XX en adelante. Esos autores corresponden a un momento en el que la vanguardia va a influir, va a sentar una base, pero van a tener que hacer modificaciones tanto por el uso de elementos de sus propios contextos, como también elementos influidos por el contexto y el contenido social. No recuerden que para esa época todavía estaban viviendo en la Guerra Fría
y había una gran influencia de lo que era la ideología socialista, al menos en América Latina, para muchos escritores y literatos y críticos literarios de la época. Y un autor que yo recomiendo leer, que también es en ruso, pero creo que algunos cuentos. Pero yo les recomiendo leer, si pueden, a un poeta que, bueno, tal vez en los últimos tiempos quizá tenga cierta influencia, pero no del todo, porque ustedes también tienen una larga tradición y resistirse a que haya un cambio inmediato, inminente, tampoco es prudente o recomendable, porque ustedes tienen una tendencia. Un autor muy importante que yo siempre recomiendo leer dentro de la literatura hispanoamericana, al menos en la poesía, es a Mario Benedetti. Mario Benedetti es un escritor, un poeta uruguayo, muy prolífero, muy interesante, porque sus poemas son poemas muy ligados al contenido tanto de la vida diaria y a la reflexión. Son poemas que describen mucho sobre la vida o los acontecimientos. Y uno de esos poemas que siempre recomiendo es leer Táctica y Estrategia, ¿no? Que es un poema muy bonito porque describe de una manera muy simple, su estilo es vanguardista, es nuevo, porque estoy mencionando poesía nueva, no poesía de hace 2 o 3 siglos, sino que su estilo es un estilo nuevo, libre, porque es espontáneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando dicen mi táctica y estrategia, ¿no? Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, que es como eres, porque sos es el argentino, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Aquí, a diferencia del poema romántico, ¿no? Es un poema que es romántico, pero es un poema de la vida cotidiana. O sea, lo podemos leer y es parte de nuestra vida, de nuestra interacción, ¿no? No como la reflexión inclusive de este otro poema que se llama, que voy a leer una parte nomás porque es muy largo, es un poema que se llama Mucho más grave, el que está aquí en la hoja en blanco, Mucho más grave, que es un poema muy bonito porque describe cómo es tener a una persona, encontrar a una persona, y a la vez es difícil estar, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchos acontecimientos que pasan, ¿no? Y él dice de una manera libre, ¿no? Lo hace tan libre que no, por ejemplo, dice, ¿no? Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. O sea, que todo lo que yo siento, lo que percibo, tiene algo tuyo. Y eso en verdad no es nada extraordinario, dice, porque es algo de la reflexión. Vos lo sabés tan objetivamente como yo. O sea, tú lo sabes y yo lo sé. O sea, no es algo nuevo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte, o sea, que quisiera decirte, que quisiera informarte. Cuando digo todas las parcelas, o sea, parcelas en ese sentido, todas las partes de mi vida, me refiero a solo a esto de ahora, no me refiero solo a esto de ahora, o sea, no es que yo te diga algo romántico, porque quiero decirte, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero a que pronto digas voy a llorar y yo con un discreto no de la garganta, bueno, llorar, ¿no? Y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades, o sea, nos encontramos, nos decimos cosas, a que yo pueda creerme, que pueda convertir mis reveses en victorias, o sea, convertir mis errores o mis pérdidas en posibles victorias, en posibilidades, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. Es decir, en el momento en que diga te necesito, ¿no? O sea, estos poemas de Benedetti, por ejemplo, yo los recomiendo siempre porque describen una parte de la vida y hace poco me hicieron recordar un momento tan importante y tan intenso en mi vida, porque claro, o sea, conocí a una persona
y esto hizo de que en cierta manera comprenda un poco lo que está viviendo ese poema, ¿no? Entonces, estos poemas sí los he encontrado en lengua rusa, pero sería recomendable que los revisen un poco más para ver si completamente están, porque son poemas muy interesantes y Maro Benedetti en los últimos años se ha convertido en un poeta muy importante para un público en general por el mismo hecho de la práctica de sus poemas. No es un poeta excesivamente culto que utiliza elementos muy, pero muy incomprensibles, ¿no? Sino que son elementos muy prácticos, ¿no? No, por ejemplo, si ustedes siguen leyendo, ¿no? La cosa es muchísimo más grave. Cuando te digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también está reescribiendo mi infancia. Y o sea, lo hace de una forma tan libre, tan abierta, que ustedes pueden identificarse. Entonces, bueno, ese es el último punto que quería resaltar de la exposición. Ya aquí están algunos datos de mí, si gustan le pueden tomar una foto, aunque vamos a compartir esos materiales también con ustedes, con Sobremesa, lo voy a enviar, me supongo, voy a enviarle a nuestra coordinadora para que lo pueda difundir. Ya aquí están algunos datos de mí, o sea, está mi correo electrónico, mi contacte, ¿no? También tengo contacte, y el Instagram para cualquier cosa ustedes puedan consultarme, preguntarme, y normal, ¿no? Con toda la libertad del mundo a hacerlo, porque lo importante es que podamos compartir. Yo voy a estar todavía un año más acá, así que me interesa, digo un año más porque quién sabe, de repente el próximo año ya tenga que retornar a Perú, pero me gustaría quedarme más tiempo, ¿no? Me interesa su país, hay muchas cosas que analizar, como todo país tiene sus buenas, cosas malas, pero lo que me interesaría tener un poquito más de tiempo para difundir todos estos contenidos, ¿no? Inclusive llegar a dar cátedras en universidades, porque me interesa que estos contenidos puedan llegar a todo el público, bueno, no solamente universitario, sino que el público que le interesa conocer esos temas, conocer no solamente el español, sino que también conocer la literatura hispanoamericana y sus verdaderos exponentes, ¿no? Eso es lo que me interesaría que ustedes puedan llevar a cabo, puedan entender, ¿no? La literatura hispanoamericana es muy bonita, muy interesante, muy compleja, y conocerla va a depender mucho de cómo ustedes lo puedan ir poco a poco integrando, ¿no? Con ustedes. Am, Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ahora estamos en tiempo de preguntas. Con toda la libertad, sin miedo, sin miedo. Vi можете спросить без проблем. Свободно, свободно. Если вы хотите на русском, наверное, но, pero no, не очень трудно, потому что я не понимаю 100%. Я отлично не понимаю, я понимаю более-менее. No, ni точно не более-менее, нормально, хорошо. ¿Qué libros he leído en ruso? Bueno, en ruso, la verdad, a ver, sinceramente, gracias Nadezhda, Nadezhda Esperanza, ¿no? Esperanza en español. Bueno, sinceramente, bueno, a ver, yo he leído sobre Dostoyevsky, Tolstoy, o sea, Dostoyevsky, a ver, Crimen y Castigo lo leí en español, lo leí también después Los Hermanos Karamazov, El Idiota, después a Tolstoy, Cara Karenina, con este libro. La Guerra y la Paz lo iba a leer, pero no lo llegué a leer. Me gustaría leerlo en el tiempo que vea conveniente, porque también son muchas áreas, ¿no? No solamente me interesa la parte de literatura y lingüística, sino que también estoy en la parte de medicina y ciencias cognitivas. Ese es el área que yo trabajo, bueno, que en un futuro, bueno, que yo enseño, porque yo soy profesor de neurofisiología. Entonces, o sea, ir de neurofisiología a literatura y, ¿cómo se llama? Después a matemática, porque también me interesa la parte de matemática, estoy viendo matemática, me ocupa mucho tiempo, pero podría decir con sinceridad que habré leído a Dostoyevsky, a Tolstoy y a Mayakovsky, a Máximo Gorki. Dentro de esos autores, que más me gustó mucho fue Dostoyevsky con Crimen y Castigo, porque había contenidos filosóficos incluidos y psicológicos, y después Máximo Gorki porque me motivó mucho el papel de la madre, ¿no? Del compromiso social y la revolución, ¿no? Que en ese tiempo en la escuela me gustaba mucho, ¿no? Esos son los que podría decir. En ruso, bueno, estaba queriendo leer, tengo un libro por aquí, espera un momento.
Sí, aquí está. Ese libro que, bueno, de Chekhov, ¿no? Ah, Tolstói y Tomsky, creo que es el gordo y el flaco, entonces, sí, o sea, bueno, comencé a leer un poco porque yo trabajaba en una escuela antes, enseñaba español, y tuve acceso a muchas personas que me recomendaban textos y me decían que lea a Pushkin. Ahí fue cuando me interesé más en Pushkin, o sea, yo no tenía, bueno, había escuchado de Pushkin, pero no estaba tan interesado. Me interesó más en la escuela, entonces comencé a leer y luego después preferí leer, comencé a ver este libro gracias a una recomendación de una amiga y bueno, me parece, todavía no entiendo al 100%, pero poco a poco lo estoy haciendo. Lo que pasa es que actualmente estoy leyendo libros de fisiología y de neurofisiología. Alexander Luria, por ejemplo, estoy leyendo mucho, que me interesa su propuesta porque lo había leído en español. Pero yo espero. Ya si me caso, tengo una vida más tranquila aquí, probablemente quizá pueda tener más tiempo para leer, porque como tengo que agarrar muchas áreas, estoy en demasiadas áreas, de verdad que me gustaría, porque me gusta mucho la literatura rusa, al menos del realismo, porque yo tengo una tendencia dentro de literatura, si es que hubiera sido literario, yo hubiera sido más un realista o un neorrealista. Un romántico no tanto, no me gusta mucho, más me gusta el realismo porque describe realmente lo que son los aspectos y la dinámica de la sociedad y la realidad. Me interesa mucho. Eh, Hoy es el cumpleaños del poeta Josip Brodsky. ¿Es conocido en Latinoamérica? No, lamentablemente no. Pero le agradecería, por favor, Luda, ¿no? Que me puedas escribir a mi correo electrónico para que yo pueda revisar ese autor porque me interesa. Y como ya les mostré mi correo electrónico, ya nuevamente acá lo voy a copiar en el chat para que ustedes lo puedan copiar de frente. Ya ustedes me puedan escribir, me puedan consultar, me puedan enviar información, podamos contactarnos, quizá intercambiar información y así aprender mucho más, porque, bueno, yo no lo conozco, pero bueno, lo había escuchado alguna vez, creo, pero no es conocido en América Latina. No. Tal vez en los círculos intelectuales sí, pero no es conocido en América Latina como tal. No es conocido como tal en América Latina. Pero me gustaría, de todas maneras, Ludmila, aquí con colegas, les voy dejando mi correo para que también me escriban. Y, y bueno, eso es lo que les podría decir bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Otra consulta que tengan, otra consulta, con todo gusto. Claro, yo veo que sí, Nadia, escuchas, digo, has escuchado la literatura desde tu punto de vista, tal vez ruso y español, o bueno, inclusive desde el punto de vista de los anglos, pero la literatura, claro, ellos comprenden en parte, lo ven desde el punto de vista antropológico y crítico literario, nosotros lo vemos desde un punto de vista más interno. Yo trato también de hacerlo objetivo, porque como mi enfoque es bien objetivo, yo trato de analizar todo en función a parámetros. Entonces, también doy punto de vista objetivo, pero explico que, por ejemplo, el realismo mágico es un elemento que para ustedes es raro, es absurdo inclusive, porque la gente o los literatos incluyen un elemento del mito, pero lo que es raro para ustedes, para nosotros es normal, porque el mito es normal, es normal. Los cerros hablan, claro, que el cerro no te va a hablar, ¿no? La montaña no te va a hablar, pero la gente cree todavía que hay un espíritu, hay un elemento, ¿no? Entonces, y eso es normal, es parte de, y eso es tomado por la literatura hispanoamericana y muchas veces ustedes o piensan que es una ficción o piensan que tal vez es algo extraño o absurdo, pero no, es parte del imaginario, la gente lo ve común, lo ve común. Y por eso es que cuesta un poco entenderlo, pero no quiere decir que sea complicado. Se puede entender, pero progresivamente, cuando ya, aparte de leer la obra, hay que también entender el contexto en el que crece tanto el autor como el que crece la obra y se va dando la obra en ese contexto, ¿no? Es ilógico que yo quiera entender, por ejemplo, a Dostoyevsky fuera del contexto del realismo de finales del siglo XIX cuando pasaron los problemas, de cuando aparecía la anarquía. Es muy complicado no entender a Dostoyevsky, por ejemplo, en ese contexto, ¿no? O entender a la Guerra de la Paz sin haber conocido el contexto de la guerra napoleónica, la invasión napoleónica de la Han Ahmed, ¿no? Entonces,
es muy importante tomarlo en cuenta. Otra pregunta que tengan, otra consulta, pueden hacerlo sin ningún problema. Vamos con libertad. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, qué gusto que saber. Bueno, no sé, Ana, ¿no? Mucho gusto, Ana. Sí, bueno, yo estoy dentro de lo que me gustaría, si podemos en tal caso contactar, porque, claro, gracias, me da mucho gusto que seas neurofisióloga. Bueno, yo soy psicólogo, yo había ingresado, bueno, al inicio estaba en la Facultad de Medicina, estaba entrando, pero decidí hacer la carrera de psicología porque, por una suerte del destino, yo entré a una clase de Iván Pavlov y Iván Pavlov me cambió la vida. O sea, yo soy psicólogo gracias a Iván Pavlov. Y después de Iván Pavlov, porque me interesó mucho la reflexología y comencé a leer a Bekserev. Después de Bekserev, leí a Sechenov. Y luego de los reflexólogos llegué a la reactología con Kornilov, y luego de la reactología me condujo a la defectología con Vygotsky, y después de Vygotsky me condujo a la neuropsicología con Luria. Entonces fue un proceso de descubrimiento por mi cuenta evolutivo que me condujo a esto. O sea, yo iba a ser literato en un inicio. Bueno, iba a ser un biólogo, pero luego literato. Yo estaba en la línea de literatura hasta que luego, bueno, me obligan a ir a medicina, y en medicina descubro la teoría pavloviana y decido estudiar la teoría pavloviana, la reflexología, y después de eso ya evoluciono, ¿no? Ya evoluciono a lo que es neurociencias cognitivas, y actualmente me movilizo todo lo que es neurociencia cognitiva, pero dentro de la fisiología, el aspecto que más fundamentalmente me interesa es la comunicación neuronal, por ejemplo, los factores de crecimiento neuronal, ¿no? Lo que son las neuroproteínas y, por ejemplo, la neurofisiología del lenguaje, que es un tema que me interesa porque yo después de, cuando estaba en la universidad, comienzo a profundizar en neurofisiología del lenguaje, y después tuve el acceso para ver los casos de afasia que me interesaron mucho, y después de Alexander Luria comienzo a revisar sobre la fasiología francesa y la fasiología americana, ¿no? Pero claro, mi enfoque, yo respeto mucho porque inclusive yo antes pensaba estudiar en la escuela de fisiológica de Pablo, pero no tuvimos el acceso, era imposible de Perú. En un futuro me gustaría no solamente ser parte de una cátedra, digo, de escuchar la clase, sino quiero ser catedrático, me interesa ser catedrático. Pero tengo un año nada más para tratar de tomar decisiones porque, bueno, yo ya prácticamente voy a terminar el doctorado y, bueno, me gustaría quedarme un poco más de tiempo para poder realizar algunas investigaciones, pero mi tema fundamental es neurofisiología del lenguaje y neuropsicología, principalmente el trabajo de analizar el funcionamiento del cerebro normal a nivel neurofisiológico, y analizar el funcionamiento anormal en casos con afasia o trastorno específico del lenguaje, o sea, trastornos del desarrollo del lenguaje, lo que ustedes conocen como el ALIA, nosotros lo conocemos como Specific Language Impairment. Y son temas que me interesan dentro de la neurofisiología también del sueño, de la vigilia, con la teoría de Mogun y Maruzzi, ¿no? Cuando reformulan el sistema activador reticular ascendente. Y otros temas en neurofisiología importantes que me interesan son temas asociados a lo que es la neurofisiología del funcionamiento cognitivo superior, ¿no? Que, bueno, ya esto es neurociencias cognitivas, que lo fusioné mucho cuando estuve en contacto con el MIT. Entonces, bueno, mi tema, si bien es cierto, me interesa la neurofisiología pura, porque he dictado neurofisiología en la universidad, inclusive me han contactado para dictar desde Perú, temas de neurofisiología, y temas de psiconeuroinmunología, ¿no? Cómo interactúa la inmunología también. Entonces son, bueno, con gusto, normal. Yo espero su mensaje, Ana. Créame que voy a esperar muy feliz porque, o sea, gracias a Dios que haya interés. Al menos no estoy tan solo en esta parte, porque acá en Kazán todavía me resulta un poco complicado. Tengo colegas con los que tengo muchas discusiones, pero esperemos lograr algo, ¿no? Esperemos en un tiempo no muy lejano. También quisiera pasar a Moscú para ver, ojalá, qué posibilidades. Bueno, otra pregunta, otra consulta, con toda libertad, por favor. Todavía tenemos un poquito de tiempo para que puedan ustedes preguntarme si gustan. Ya, este tipo de espacios siempre yo sugiero a los participantes que traten de preguntar, de indagar,
porque como nativo que soy, trataré de hacer lo mejor posible para informarles, ¿no? Tal vez otras personas, porque bueno, es que tiene que ver mucho también con la preparación, ¿no? Em, Hay muchas personas que informan sobre el tema, pero que lo informan de manera libre porque les gusta, porque es un hobby. Por ahora para mí es un hobby, pero ya estoy teniendo acceso a algunas conferencias y estoy tratando de participar y difundir estos temas desde el punto de vista objetivo, ¿no? Uno de los objetivos a relativo corto plazo, espero dentro de este año, es publicar un artículo sobre la evolución histórica de la literatura hispanoamericana del siglo XX en todo lo máximo posible, ¿no? ¿Cómo fue? Porque la literatura hispanoamericana que conocemos ahora, si bien es cierto, tiene muchos siglos de desarrollo, pero es en el siglo XX, con el boom latinoamericano, que tiene un apogeo tan grande que hasta, bueno, es conocido hasta en Rusia, hasta en Bulgaria, en otras latitudes, hasta en África, en Asia. Entonces, porque quiero yo difundirlo bien, porque quiero que la gente lo conozca bien, que quiero escribir un artículo en ruso para que ustedes tengan acceso en su lengua natural, ¿no? Con más libertad y más tranquilidad, ¿no? Porque claro, leerlo en español implica, pues, es una lengua artificial, diferente, a menos que ustedes pues ya hayan de pequeños leído, recibido la lengua española, pero muchos de ustedes no, lo están aprendiendo posteriormente. En mi caso yo puedo leerlo tanto en español como en italiano, porque también es mi segunda lengua. Entonces es mucho normal, ¿no? Pero otras lenguas, más o menos como el inglés, un poco más forzado, y en el ruso, que bueno, es una lengua pesadita, pero que poco a poco ya me está gustando mucho. Otra pregunta, otra consulta que quieran hacer. De Zenin. Sí, de Zenin había escuchado en un círculo de lingüística que había una vez una charla en mi universidad. Zenin lo había mencionado, pero como parte de un grupo de poetas que al parecer había sido citado por otro poeta latinoamericano o inglés, porque en ese grupo de críticos participaba un profesor muy famoso en nuestra universidad que tenía acceso a información en inglés y justo lo mencioné de Zenin. Zenin. Y tal vez parte de su influencia que tuvo en los poetas poetas de corte revolucionario, si no me equivoco, de mediados del siglo XX, de mediados del siglo XX, pero no precisó con exactitud, sino que precisó su influencia y su importancia, pero de una manera un tanto limitada porque no era tan conocido como los poetas que le menciono, ¿no? Los que le menciono más que todo son poetas o autores que han llegado mucho a la literatura en general y que son parte del uso convencional, pero claro, la gente no los lee, pero están ahí, están presentes. Ya no quiere decir que los demás autores no sean buenos, no sean útiles, son perfectos. O sea, ustedes tienen una tradición literaria que deben sentirse orgullosos, más bien, ustedes rusos. Tienen que sentirse orgullosos porque tienen una tradición tan bonita, tan extraordinaria, que nos gustaría tener, por ejemplo, ¿no? Pero que bueno, qué bueno que ahora que hay un acceso para poder compartirlo y poder intercambiar, ¿no? Pero sí, yo reconozco bastante el aporte de sus poetas, tanto de sus narradores como sus poetas. Otra pregunta, otra pregunta. Claro, claro, no estén en silencio, no estén en silencio, ya tienen que aprovechar un poco de las preguntas. La próxima vez que me vean, quizá me verán ya en una cátedra en MGU, entonces va a ser un poco más complicado para ustedes llegar. No, no creo, ustedes si están en Moscú, genial, a mí me hubiera gustado pasar por Moscú, ¿no? Dice, ¿por qué muchos versos en español no tienen rimas? No, hay rimas, pero pertenecen más a la poesía del romanticismo y en cierta manera de la literatura. Bueno, más que o sea, la poesía con rima llega hasta el romanticismo y el simbolismo. El simbolismo y modernismo, ahí puedes encontrar, Ana, ¿sí? Puedes encontrar, por ejemplo, poesía con rima. Por ejemplo, en el modernismo, autores como Miguel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, ¿no? Que es el máximo exponente del modernismo latinoamericano, otros autores de modernismo muy conocidos, el peruano José Santos Chocano es uno de nuestras insignias, ¿no? El cantor de América,
el cantor de América, ¿no? Que publicó un poema llamado Alma América, tiene un poema muy bonito que se llama Los caballos de los conquistadores. Creo que es algo así como Loya de Conquistadores, Conquistadorov. Entonces, en ese poema utiliza muchos ritmos y rimas que las van cambiando, las van utilizando y se van manteniendo. Son melódicos, porque es el modernismo. El simbolismo también utiliza una melodía, pero el simbolismo ya va mutando, ya lo va haciendo un poco más libre, ya no es una rima, un ritmo muy, pero muy canónico como es el neoclasicismo, ¿no? Va cambiando, lo va haciendo más libre, pero no se atreve. Es en la vanguardia con la explosión, ya donde se observa ya una libertad del uso de la rima, que no se había visto antes. ¿No? En Perú tenemos a César Vallejo, que empezó como un modernista y que luego comenzó a transformar su poesía en un contenido más revolucionario, más libre, vanguardista, surrealista. Y eso también lo vemos en Pablo Neruda, o sea, son periodos que van atravesando. Un inicio vemos poemas que parecen poemas un tanto con bases un poco antiguas, pero que luego van cambiando. Inclusive el mismo Benedetti. El mismo Benedetti tiene un poema que se dice Hagamos un trato. En Hagamos un trato hay melodía y ritmo, pero en los demás poemas que tiene, él cambia todo el estilo y lo hace más libre. Entonces, no es que no haya rimas, hay rimas, pero depende del estilo. Por ejemplo, es una buena pregunta porque, o sea, otra persona te hubiera dicho, porque, bueno, porque así es. No, no, es por etapas, por etapas. O sea, la poesía latinoamericana también va cambiando. Cambia en el simbolismo, llega un punto en que cambia. Ya llega el simbolismo, llega con el posmodernismo, y el posmodernismo hace que entre la vanguardia, y después de la vanguardia ya todo se comienza a difundir porque hay surrealismo, dadaísmo, cubismo, ya se vuelve más libre. Pero los autores relativamente modernos pueden emplear algunos ritmos, sí, como le dije Benedetti. Benedetti emplea ritmos, como en ese poema Hagamos un trato, pero no se repiten, va cambiando, porque eso lo utiliza como un elemento, como parte de como recopilar algo que ya estaba ya, pero no es algo que es útil para él. Su poesía es más libre, ¿no? Por ejemplo, en ese poema también que dice te quiero, si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Entonces tú dices, pero ¿dónde está el ritmo? ¿Dónde está pero es un poema libre, es un poema libre. Y por tu paso, vagabundo, eh, como que no me recuerdo qué más dice, pero dice, porque sos pueblo, te quiero. Entonces, son expresiones más libres de su poesía. Ah, ¿crees que leer en ruso te ayuda a aprender el idioma? Yo creo que sí, me ayuda con algunos términos. Yo creo que sí, o sea, no del 100%. Bueno, es que depende del estilo. Mi estilo es más lógico, más paramétrico. Yo soy más organizado, por el mismo hecho también que soy medio neurofisiólogo, ¿no? Entonces soy más organizado. Entonces, claro, si tengo que leer esto, lo proceso como un computador. O sea, puede ser. Pero otras personas no, lo hacen más hablando, con más libertad, y eso ya depende de ellos. Yo también lo hago en parte, no lo hago siempre, lo hago en parte y como que me llama mucho la atención, pero ¿cómo se llama? No es tan definitivo, pero sí me interesa leer. Leo los libros y aprendo, pero lo aprendo porque tengo que adaptar un idioma, tengo que integrar un idioma obligatoriamente, tengo que hacerlo. Pero que sea un método efectivo, bueno, depende mucho de la persona, creo. Y por análisis neurofisiológico, eso va a depender mucho también de factores psicológicos como la personalidad. Ujú. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Con toda la libertad, aprovechen que me tienen aquí, aprovechen que me tienen aquí por ahora, antes que nos apaguen el Zoom. Así que todavía puedo, todavía puedo. Creo que son las 9:30 allá en Moscú, si no me equivoco, ¿no? Aquí, bueno, en Kazán son las 9:30, estamos con la hora de Moscú. Estamos con la hora de Moscú, estamos sincronizados, sincronizados. Moscú, ¿no? Moscú no cree en las lágrimas, es un filme muy interesante, Moscú no cree en las lágrimas. Y otro que me gusta es Ironía Sudi, ¿no? Ironía Sudi es una película muy bonita, muy bonita.
de verdad. Me gusta, cada año nuevo yo la veía, de verdad. No allá en Perú, acá. Digo, me acuerdo porque yo 2 años nuevos, 2 años ya yo tenía una novia y cada año nuevo veíamos esa poesía. Ahora, claro, que ya no estamos, ya cada uno ve solo, ¿no? Pero cuando estábamos, veíamos, año nuevo, veíamos esa película y nos gustaba mucho, lo veíamos por tradición. ¿Qué consejo daría a una persona que quiere escribir poesías en español? Bueno, primero bueno, poesías que leas algunos autores. Yo recomiendo siempre que leas los clásicos, ¿no? Los clásicos, para no irte muy lejos, puedes leerte autores del siglo de la Edad de Oro español, por ejemplo, Ludmila. Yo veo que estás muy interesada. Ya tienes mi correo también, cualquier cosa me escribes. Ya luego les voy a dar mi número para que estemos en contacto también. Puedes leer autores como Garcilaso de la Vega español, Garcilaso, que también voy a hablar sobre él en una ponencia. Garcilaso de la Vega, él habla sobre, ¿cómo te puedo decir? Él tiene muchas bases de lo que es la poesía del siglo de la Edad de Oro española, que va a haber un tema que voy a hablar, te sugiero que entres. Ahí voy a hablar sobre algunos poemas de él. Entonces, él puede ser un principal referente. Otro principal puede ser Fray Luis de León, que también pertenece a ese periodo de la poesía un tanto mística española del siglo de oro, del siglo XV, siglo XVI, si no me equivoco, siglo XVI. Y otro autor, cuando ya tengas un poco más de conocimiento, puedes leer a Luis de Góngora y Argote, pero Luis de Góngora y Argote es un poco más pesado, así que no te sugiero que lo leas primero a Garcilaso y luego después a Fray Luis de León. Y luego, una vez que comprendas, puedes pasar a otro nivel. Puedes leer, por ejemplo, el barroco y después del barroco pasar al neoclasicismo. Y en el neoclasicismo, bueno, tienes a Leandro Fernández de Moratín y luego al romanticismo con Gustavo Adolfo Bécquer, y ya en el siglo XX puedes pasar a leer a Federico García Lorca o algunos poetas de la generación del 27, pero tienes que hacerlo progresivamente, ¿ya? Progresivamente para que entiendas un poco los estilos. Ahora, pero ¿por qué no te recomendé escritores latinoamericanos ya? Porque Latinoamérica para ese siglo, o sea, lo más básico, no había poesía muy libre, no, Nezahualcóyotl, no, los poemas quechuas, eran expresiones con ritmo, pero muy libres. Todo se sistematiza con la llegada de España, porque España llega a un sistema y ese sistema lo cogen en América Latina, ¿no? Y lo transforman, ¿no? O sea, lo más antiguo en América Latina que tenemos sería la colonia, ¿no? Juan Espinosa Medrano, Juan del Valle Caviedes, en el neoclasicismo, el doctor Océano, ¿no? Pedro Peralta Ibarnuevo, que, bueno, dicho sea de paso, es peruano, si no me equivoco, y después otros poetas latinoamericanos del romanticismo, bueno, el romanticismo tenemos más prosa, pero depende, la emancipación al romanticismo tenemos a Mariano Melgar, José Joaquín Olmedo. No soy tan especialista en versos, pero te puedo dar algunos detalles ahí, porque también he dictado esta clase. Lo que pasa es que más me he profundizado en la narrativa. Y después ya de todo esto pasar bueno, a José Hernández con Martín Fierro, que es la poesía gauchesca, que es el uso de muchos elementos melódicos e entonacionales, la poesía modernista, ¿no? Pero primero yo te recomiendo que leas a los clásicos del siglo de la Edad de Oro y luego pases progresivamente a esas etapas, ¿no? Para que entiendas. No digo que no agarres un poema, un libro de Neruda y lo interpretes y comiences a escribir. Puedes hacerlo, pero si quieres hacerlo con más solvencia, más seguridad, te recomiendo que sigas esa secuencia para que aprendas un poco cómo fue evolucionando. La clave de todo está en la evolución de la secuencia de elementos. Eso. Si se entiende la evolución, lo demás es sencillo, ¿ya? Pero muy bonita pregunta. ¿Otra pregunta que quieran hacer? ¿Otra consulta? Tal vez se han aburrido de mí, por eso que ya no me quieren preguntar. Naверное, вам скучно, я, наверное, вы не хотите слушать меня, да? Да, простите меня, если я плохо говорю по-русски. У меня, наверное, плохое произношение. Поэтому я пытаюсь говорить, попробую каждый день, но в каждых конференциях и так далее.
Mhm. Надеюсь, обращаюсь, свои способности русского языка. Надеюсь, желаю, думаю, так что. Me quiero quedar un poco más de tiempo en Rusia para analizar toda esa cuestión. Todavía hay elementos que me interesaría comprender, analizar y entender. Es un tema muy, muy complejo, Rusia. Sí, creo que nuestra coordinadora Caterina nos quiere decir algo. Si todo bien, Caterina, por ahí nos quieres informar. Para mí es un gusto tener siempre participantes de habla rusa que estén interesados en esos temas. Con sobremesa voy a tratar de participar lo máximo posible porque quiero difundir estos contenidos y que se hagan más conocidos porque es necesario que se sistematicen, sigan un orden. Me gustaría, porque quiero al menos, si espero de quedarme un tiempo en Rusia, o quizá me queda toda la vida, no lo sé, pero al menos durante todo este año hacer todo lo posible para que esta información llegue a las personas que no están tal vez en las universidades o en institutos o en centros, pero que entran por interés, como también a personas que les interesa el tema de una manera más académica, ¿ya? Va a haber muchos temas, yo estoy muy agradecido con Sobremesa porque es una bonita oportunidad para poder difundir contenidos y qué mejor que hacerlo de la manera más organizada y bien hecha posible, bien hecha posible. Algo más que nos quieran comentar, que quieran preguntar antes de que nuestra coordinadora nos dé una indicación. Ya no se olviden de leer a ese poeta que les dije, acá le voy a copiar nuevamente su nombre, Mario Benedetti. Ya yo les recomiendo que lean a Mario Benedetti porque es un autor muy bueno. Mario Benedetti es uno de los poetas más significativos en los últimos tiempos, Mario Benedetti. Entonces, tiene poemas muy bonitos que ustedes lo pueden leer. Y no son poemas muy complicados, salvo algunos que sí eran un poco complicados y tuve problemas con mis alumnos de español de la universidad, que, que entraron en un shock porque, o sea, no entendieron algunas palabras y yo tuve que explicarles, pero en general sus poemas son poemas muy cotidianos. Es como que si ustedes leyeran el poema y el poema lo entenderían, porque yo me acuerdo que tuve una novia al que yo le leí esos poemas antes de que seamos novios y después cuando éramos novios y ella después entendió y me dijo, sí, tenías razón, o sea, esos poemas hablan de la vida, ¿no? Y sí, o sea, como que nos encontramos muchas cosas en común. Y es porque sus poemas no son poemas muy complicados, sino que son poemas que, que hablan sobre el momento, la vida, ¿no? Y nos encontramos mucho al momento de leer esos poemas, me acuerdo, con ella. Y bueno, ¿no? Entonces fue muy bonito esa experiencia porque una chica rusa bueno, no entendía al inicio los poemas, que luego poco a poco fue entendiendo, entonces me dio mucho gusto porque poco a poco se fue comprendiendo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo las culturas van fusionándose. Igual cuando trato de entender los ruski pagaborki, ¿no? O sea, a veces me parece muy raro, ¿no? Pero trato de entenderlos porque no son mi contexto, pues, ¿no? Son algunas cosas extrañas. Pero, o sea, es Shaksa Shago, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, paso por paso y despacito como dice la canción, ¿no? Así que creo que es un proceso, pero espero que en este año tenga la posibilidad de encontrar algunas alternativas porque me interesa mucho
entender su cultura, su contexto, su, su punto de vista, ¿no? Ah, creo que ya estamos cerrando nuestra conferencia, así que yo les doy las gracias a todos ustedes por haber participado y espero que en una próxima ocasión nos podamos volver a encontrar. Ya saben, siempre cuando vengan a ese tipo de conferencias, hagan sus preguntas para que puedan ustedes aprovechar lo máximo posible, ¿ya? Es importante para que ustedes entiendan lo que quiero decir, como también me importa entender lo que ustedes quieren hablar, ¿no? Y bueno, tenemos un verano muy interesante, ¿no? Como todavía está todo cerrado, aunque esté todo cerrado, igual yo me quedo en casa. Espero darme una vuelta por Moscú, se puede, pero los tiempos que pueda con sobremesa, voy a tratar de aportar con muchos temas de aquí en adelante, ¿ya? Y cualquier duda o consulta, ya sabe que tienen mi correo, mi Instagram, me pueden escribir sin ningún problema. Y yo después les doy mi número para que estemos en contacto y genial. Y si podemos organizar algo, bueno, cool, ¿no? Eh, vamos para adelante y deep periods, ¿no? Y bueno, todo lo demás va a salir por su propio peso. Bueno, asistentes, muchas gracias, me despido cordialmente y bueno, ya espero que estemos en comunicación para una próxima conferencia, ¿está bien? Estoy muy feliz, ya очень рад за вашу часть в этой маленькой конференции. И простите меня, если мой русский не очень хорошо. Надеюсь, говорить по-русски очень хорошо. Или надеюсь, владеть русским языком в будущем не только хорошо, отлично. Muy bien. Entonces, hasta pronto, das Viania, Pacá, da Estrecha.